Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Impacto BTV Estelar. Estamos en viernes, ya finalizando semana, acompáñenos. Y así iniciamos con lamentables noticias, entre decenas de profundo dolor y por supuesto también mucha consternación. Los pobladores y familiares también de las 20 víctimas que murieron tras esta masacre ocurrida en Trujillo, Colón, dieron el último adiós y por supuesto muchos sectores también siguen exigiendo se haga justicia en este caso. La comunidad de Rigores en el municipio de Trujillo, departamento de Colón, se convirtió la mañana de este día en un epicentro lleno de dolor y consternación. Habitantes del sector y familiares dieron el último adiós a las 20 víctimas del hecho violento registrado ayer en una finca de Palma Africana. Llenos de dolor, familiares y vecinos despidieron a hombres, mujeres y menores de edad que perdieron la vida en el terrible hecho. Los féretros de las víctimas fueron acompañados por decenas de pobladores que entre oraciones y llantos mostraban solidaridad a las familias afectadas. Eran personas luchadoras que solo buscaban ganarse el pan de cada día para sus familias. El llanto desgarrador de hijos y familiares se escuchaba en todo el cementerio, donde personas de todas las edades llegaron para despedir a sus seres queridos y vecinos, víctimas de uno de los hechos más impactantes registrados recientemente en el país. Uno de los hechos más desgarradores fue cuando sepultaron a las 3 hermanas dentro de una misma fosa: Mirza Jacqueline Rodríguez Perdomo, Miriam Janet Rodríguez Dubón y María Linda Rodríguez. Terrible la situación que se ha vivido después de esta masacre en Trujillo, Colón. A 20 personas inocentes han perdido la vida en manos de criminales. Las autoridades siguen las investigaciones para poder esclarecer este hecho que ha conmocionado no solamente a esa zona, sino al país entero. Ya han sido identificados el total de los cuerpos que fallecieron el día de ayer. Estamos hablando de José Ramón Argueta Ventura, de 56 años de edad. Asimismo, Gerson Adonai Ramón Paz, de 16 años, un menor. Edgar Francisco Hernández Díaz, de 45 años. Santos Trinidad Díaz, de 46 años. Idir Odiel Esquivel, también de 18 años. Y Martín Ramos Mendoza, de 65 años. Por supuesto, Wilmer Vidal también murió, de 24 años. Y de 26 años, Elmer Marín también García. Además, Kelvin Gustavo Cárcamo, de 24 años, y 22 años, Cristian Eduardo Galdames Núñez. Por otro lado, también Carlos Joel Milla Pineda, de 14 años de edad. Santos Augusto Celaya Martínez, de 58. José Eduardo Miranda Matute, de 14 años de edad. Sumaríamos entonces ya 4 menores en este momento. Mirza Jacqueline Rodríguez Perdomo, de 33 años. Su hermana también, Miriam Janet Rodríguez Dubón, de 30 años. Y de 28 años, otra tercera hermana, que fue identificada como María Linda Rodríguez Dubón, de 28 años de edad. Asimismo, el señor de 54 años, Hilario Cardona Murillo. Y Edilson Oquelí Gómez, de 30 años de edad.
José Luis Mendoza Rivas, de 33, y una persona todavía sin poder identificar. Estas han sido las 20 víctimas que fallecieron el día de ayer tras esta terrible masacre que ha ocurrido en el país. Sectores sociales y las autoridades advierten que la violencia y el abandono estatal continúa golpeando el Bajo Aguán, mientras crecen los llamados a frenar la conflictividad y así evitar más tragedias, sobre todo en esta zona. Las fisuras del Bajo Aguán vuelven a enlutar a las familias hondureñas tras la muerte de más de 20 personas en la comunidad Trigores, Colón, un hecho que pone en evidencia la desatención y el abandono estatal, señalan sectores quienes piden instalar con urgencia una nueva estrategia. No solo el gobierno de Afura, ¿no?, sino todos los gobiernos han tenido dejar hacer y dejar pasar en la zona del Aguán, ¿no? Y eso ha ocurrido, que han venido, por ejemplo, en el tema de Tumbador, que en el 2010, en el tema de asesinatos de Juan López, y todas esas cosas han ido acarreando una crisis que ahora se convierte en una bomba de tiempo para cualquier gobierno, ¿no? Creo que este es el momento, que no es un tema ideológico, sino que tiene que ver un tema de seguridad nacional. Estas muertes no quedarán impunes, señalan desde la Secretaría de Derechos Humanos, quienes enfatizan están a las puertas de generar acciones mediante mesas estratégicas. Para poder, de alguna forma, solventar, que es donde entra la Secretaría de Derechos Humanos también por la no vulneración de los derechos y de las garantías, pero el día de ayer se agredió de manera directa el derecho fundamental a la vida de los hondureños y es una situación sin precedentes que debe tener acciones emergentes, y eso fue precisamente lo que provocamos el día de ayer, que a las familias decirles que no va a quedar en impunidad, que se va a investigar y que se le va a aplicar el peso de la ley a los responsables. Según el exdirector del Instituto Nacional Agrario, son muchas las redes que operan a lo interno, donde a lo largo de los años se han extendido, y de no generarse medidas urgentes, esto podría escalar a niveles insostenibles, como los hechos ocurridos en las últimas horas. En el Aguán yo siempre he dicho, hay un actor del sector privado, empresarial, también están los campesinos, pero hay otros actores que no son visibles, y es el crimen organizado, muy presente en el Aguán. Entonces no se le dio el debido seguimiento, ¿verdad?, en este gobierno, y hoy estamos pagando las consecuencias. Con imágenes de Luis Sosa, les informó Gabriela Plata. Mientras tanto, 2 capturados en la muerte de 5 agentes policiales también abren la brecha para poder ubicar al resto de los responsables. Aunque el pueblo demanda una reestructuración en el ente de seguridad ante los índices de violencia que se están viviendo en Honduras. La Policía Nacional, después del fatídico hecho donde murieron 5 agentes policiales tras un enfrentamiento en Corinto, logró ubicar y capturar a 2 miembros de una estructura que aparentemente estarían ligados a estos crímenes. Ellos fueron encontrados heridos y bajo atención médica en el Hospital Hermano Pedro en Puerto Barrios, Izabal, Guatemala. En otro punto, dieron con 2 más, Nahum Ventura Rivera y Oseas Eduardo Rivera Sabión, los cuales estaban siendo velados en Omoa. Ya están bajo resguardo de la Policía Nacional de Guatemala y ya se está trasladando un equipo de la DPI, de la Policía Nacional de Honduras, a ese lugar para poder indagar al respecto del hecho tan lamentable en donde perdieron la vida nuestros 5 funcionarios policiales. Sí, no se da el nombre de estos 2 individuos que están recibiendo atención médica. Se llama el primero Jeffrey José Guardado Herrera y Eli Nahum Guerra, hospitalizados en el sector de Guatemala, exactamente en el Hospital Santo Hermano Pedro de Izabal, Guatemala. En tanto, la suspensión de las autoridades de Dipanco genera duda entre exmiembros de la Policía Nacional, quienes aseguran que detrás de estas muertes existían supuestamente intereses personales tras haber actuado las víctimas al margen del lineamiento establecido. Según la información, según la dinámica de la escena, eso fue una acción a título personal del oficial y de los policías que llevaron a cabo esa operación. No es una operación institucional. Y repito, si se lee la escena, allí no coordinaron con nadie, no coordinaron con la policía preventiva, no coordinaron con las fuerzas especiales policiales. La falta de estrategias encaminadas a combatir la violencia sin duda ha sido aprovechada por los criminales, aseguran expertos.
Esto tiene que llamarnos la atención a ver un replanteamiento o un análisis muy profundo de las políticas de seguridad de nuestro país. No podemos seguir con una forma reactiva, reaccionando solamente a los hechos criminales que se van dando en nuestro país. Las autoridades identifican a Eber Noé Argueta Zavala como el principal objetivo de los operativos ejecutados en la zona, tras ser el líder dentro de una estructura criminal vinculada al narcotráfico y la que aparentemente pertenecen los supuestos responsables de la masacre en Omoa. La interrogante ahí está, y será el mismo presidente de la República quien decida si las actuales autoridades que dirigen la Policía Nacional continúan en sus funciones. Con imágenes de Elvis Zambrano les informó Walter Pérez. Sobre este mismo tema también, y dentro de las novedades de la Policía Nacional, también se registró que el equipo policial tenía como destino el departamento de Colón y no el sector de Omoa, donde finalmente se produjo este enfrentamiento donde perdieron la vida 5 de ellos. Comunicarles a ustedes también que el enfrentamiento entre los agentes y los miembros de supuestas estructuras criminales en Corinto Cortés, donde resultaron 7 personas fallecidas, 5 de ellos policías y 2 civiles. Medicina forense ha confirmado, mejor dicho, que uno de los agentes presentaba cerca de 50 impactos de bala, mientras otro cuerpo ingresó desmembrado y parcialmente calcinado. Una escena digna de una película de horror fue la que encontraron las autoridades en el sector de Corinto Cortés, donde 7 cadáveres fueron trasladados a Medicina Forense de San Pedro Sula tras el violento enfrentamiento entre agentes policiales y presuntos criminales. Podemos manifestar que ya ha culminado un 100% el procedimiento de autopsia de estas 7 cadáveres que hay ingresados en horas de la madrugada aquí a Medicina Forense. De los 5 cuerpos o cadáveres pertenecían a la policía. Entre los oficiales identificados se encuentran el subcomisario Josué Amador Herrera, Leonel Alejandro Valdés Núñez, Dailin Francisco Elvir Cantanilla y Emerson Josué Canales Funes. Mientras tanto, el cuerpo de Nels Macleis Benavides continúa en proceso de identificación científica. Sectores de derechos humanos y sociedad civil cuestionaron duramente el manejo del operativo y denunciaron supuestas fallas de coordinación dentro de los cuerpos de seguridad. Esto no puede continuar de esta forma. No se sabía cuántos eran los muertos en Corinto y la forma que mataron a nuestros agentes. Da pesar. A veces orientamos la seguridad a lo interno del país y obviamos las fronteras del país, como en su casa. Si usted está en su casa, pero no le pone puertas a su casa, no le pone los pasadores a su casa, no le pone un sistema para detectar la parte aérea de su casa, y es lo que está pasando en Honduras. Empresarios lamentaron el impacto de la violencia en la estabilidad nacional y advirtieron sobre el daño que estos hechos provocan en la imagen de Honduras ante inversionistas extranjeros. De esos seres humanos, hermanos hondureños, el día de ayer de manera violenta. Y ese nos preocupa mucho, el estado de estabilidad emocional de los hondureños, de la sensación de paz y tranquilidad. Las investigaciones continúan abiertas para esclarecer qué ocurrió realmente en Corinto. En cámara de Carlos Montes para Impacto BTV les informó Cristina Escobar. 7 de la noche con 25 minutos, seguimos con más Impacto BTV Estelar. Los expertos aseguran que ya es tiempo que el país se creen políticas de Estado en materia de seguridad que perduren en el tiempo y que no se cambien cada vez que llega un nuevo gobierno. Exfuncionarios de gobierno de las instituciones de seguridad del Estado aseguran que la falta de políticas a largo plazo en materia de seguridad han provocado que el crimen le esté ganando la batalla a todos los operadores de justicia del país. Miren, en materia de seguridad, planes estratégicos son a largo plazo. En 4 años es difícil que usted logre estabilizar la problemática más como está en el país ahorita. Entonces, dejémonos de esos sesgos políticos, pónganse de acuerdo los partidos y que cuando venga un nuevo gobierno del partido que sea,
del que el pueblo hondureño elija, respete que hay un plan que está en proceso y más bien hay que fortalecerlo, ver qué debilidad tiene y fortalecerlo, pero no darle vuelta a todo, porque entonces es empezar de cero. El excomisionado de policía, Danilo Orellana, comparte la posición del ex jefe del Estado Mayor Conjunto, Tito Livio Moreno. Políticas de seguridad son de Estado, políticas económicas son de Estado, no son políticas de un gobierno. Sí pueden hacerle algunos pequeños cambios, pero al final es toda la población, el Estado de Honduras, que es la que recibe esto, digamos que con más seguridad, pues. Pero si va a llegar un gobierno y lo cambia, y cambia las políticas del Estado, entonces van a haber algunos trastornos. Por su parte, el criminólogo Carlos Padilla asegura que el grave problema que existe en Honduras es que no hay verdaderas políticas de Estado. ¿Cuáles políticas? Es que ese es el problema, no tenemos, no hemos tenido nunca. Aquí lo que existe es una improvisación cada 4 años con el gobierno de turno para inventar el agua caliente, inventar la rueda y hasta el hoyo de la dona. Entonces, ahí no podemos hacer absolutamente nada, pues tenemos que tener políticas públicas integradas, funcionales y con la conciencia de que esto no resulta en 2, en 3, ni en 4, ni en 5. Son políticas que tienen que ser integradas para que funcionen a través del tiempo. Mientras tanto, la ex subsecretaria de Seguridad, Yulisa Villanueva, asegura que la corrupción que existe en los cuerpos de seguridad del Estado es un problema que no permite el combate efectivo de la criminalidad en el país. Y solo lo vamos a obtener cuando la corrupción esté fuera de las instituciones. Tenemos que empezar por ahí. Si las instituciones son corruptas y tienen infiltración de criminalidad organizada, donde los propios funcionarios se prestan a hacerle el beneplácito a estos grupos criminales, estamos mal. El presidente Bukele lo ha dicho y lo refirió y dijo, no lo vamos a alcanzar, los hondureños no lo van a alcanzar. ¿Por qué? Porque es cierto, la corrupción existe. Los cambios en las políticas de seguridad cada 4 años es un problema que no permite un combate efectivo a la criminalidad y al crimen organizado, aseguran los expertos en materia de seguridad. En cámara, Roberto Sánchez, les informó Luis Terón. Pero también las recientes reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal vuelve a poner sobre la mesa los cuestionamientos por parte de los distintos sectores, quienes aseguran que mientras se flexibilizan algunos procesos judiciales, Honduras enfrenta un alarmante incremento de muertes violentas y asesinatos múltiples como los registrados en las últimas horas. Desde el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, se advierte que el incremento de hechos violentos en el país responde a múltiples factores ligados al crimen organizado, el narcotráfico, la extorsión, el sicariato y la presencia de estructuras criminales. También se señaló que los recientes homicidios múltiples registrados en Trujillo y Corinto o Moa reflejan una escalada preocupante de violencia que mantiene en alerta a Honduras. Hay que recordar que la violencia y la criminalidad es multicausal y multifacética. Tenemos 2 escenas de homicidios múltiples con 2 temas diferentes. Un conflicto agrario y un problema de narcotráfico o de criminalidad organizada. Y eso es lo que da la violencia, porque se desarrollan en diferentes espacios, en diferentes lugares geográficos, pero además con diferentes fases y contextos. Y esto es que, en primer lugar, Honduras continúa siendo un país violento, que sin estar en guerra. Por su parte, analistas consideran preocupante que mientras se impulsan reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, continúan registrándose hechos violentos y muertes múltiples. Por más que se aprobaron en el Congreso, el Código Penal y Procesal Penal era recalificación de delitos, así como también lo que es aumentar las condenas o las penas. El hecho del licenciado que también había recomendado que esos departamentos de mayor peligrosidad, que están en alza, la alta tasa de inseguridad, tendrían que ser intervenidos de una forma específica y exactamente en las aldeas o en las comunidades donde se generan estos tipos de delitos o la violencia. Así como también en la Secretaría de Seguridad debe de continuar con las depuraciones a los elementos policiales. Mientras la violencia continúa dejando víctimas y generando alarma en el país, distintos sectores coinciden en que Honduras sigue enfrentando grandes desafíos en materia de seguridad, justicia y combate efectivo contra la criminalidad. En cámaras de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos.
Y por otra parte, luego de varios meses de seguimiento en allanamientos o capturas, ya se ha dado también la de un hombre tras participar en el asesinato de Denis Membreño, un crimen ocurrido en mayo del 2025 en la segunda etapa de la colonia satélite de San Pedro Sula. Cristina Escobar, usted con la información a esta hora. Buenas noches. Así es, y es que ya estamos informando que se le ha dado captura a uno de los presuntos responsables de haberle dado muerte a Denis Membreño. Este asesinato que se dio en 2025, el año pasado, el 21 de mayo, donde pues este hombre, su cuerpo quedó inerte en la colonia satélite segunda etapa, pero que sea el subinspector Pérez que nos dé mayores detalles sobre esta captura. Así es una operación que ha realizado la Dirección Policial de Investigaciones a través del delito o el Departamento de Delitos contra la Vida en una operación realizada, allanamientos con orden judicial realizado en los bosques de Jocutuma. En las últimas horas han logrado la detención de un sujeto de 39 años, quien estaría vinculado al asesinato de una persona en el sector de la colonia satélite, específicamente en horas de la noche del 21 de mayo del año 2025, luego de que nuestros agentes de investigación, en este caso, han realizado diferentes diligencias investigativas, incluso han realizado algunas diligencias investigativas en cuanto al arma que se le ha decomisado y los cuales han resultado positivos, los cuales son pruebas que fortalecen el expediente investigativo, y es por ello que en las últimas horas en esta operación policial se ha logrado con la detención de este sujeto, quien está plenamente identificado que había participado, que había sido el responsable de quitarle la vida a Denis Membreño. A este sujeto durante la operación policial se le ha decomisado un vehículo tipo camioneta, incluso se le ha decomisado el arma tipo pistola con la cual le había quitado la vida. Bueno, él se encontraba en su vivienda en el momento que se realizó todo este tipo de inspecciones. Así es, son parte de las líneas de investigación que realiza nuestra Policía Nacional a través de la Dirección Policial de Investigaciones y en este caso a través del Departamento de Delitos contra la Vida, después de realizar diligencias investigativas en coordinación también con el Ministerio Público, ha coordinado una orden de allanamiento con orden judicial y se le ha realizado este allanamiento en la cual ya ha sido detenido este sujeto, donde posteriormente responderá ante los entes competentes, en este caso el Ministerio Público, por suponer responsable del delito de asesinato. Declaraciones del subinspector Pérez, portavoz de la Policía Nacional aquí en San Pedro Sula, ya informando sobre la captura de este presunto responsable de haber asesinado a Denis Membreño en la colonia satélite, exactamente en la segunda etapa. Con esta información retornamos a estudios. Y seguimos con más Impacto BTV Estelar. Una mujer embarazada fue asesinada ya ese día en un hecho violento registrado en la comunidad de Ceibita, en Quimizán, Santa Bárbara. Ella fue identificada como Andrea Melisa Pineda Fernández. De acuerdo con el reporte preliminar, supuestamente la expareja la atacó con un arma blanca hasta quitarle la vida, pero serán las autoridades quienes determinen las causas de este crimen. Además, asesinaron a balazos al joven identificado como Carlos Jafet Hernández. Los hechos se suscitaron en su casa de habitación en la comunidad de Olanchito Lloro. Esto, en el mismo incidente, su hermano Ever Hernández resultó herido con múltiples impactos de bala, por lo que fue trasladado al hospital Aníbal Murillo. Las autoridades han iniciado las investigaciones para poder esclarecer este crimen. Por otra parte, el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 25 a 30 años fue encontrado en un basurero de la colonia Umuya. La víctima estaba envuelta en costales rojos y con aparentes signos de tortura, de acuerdo con los reportes preliminares. El ciudadano alertó a las autoridades sobre el hallazgo y manifestó que descubrieron a un cadáver entre los desechos cuando se acercó a la zona a dejar unas bolsas de basura. Y también asesinaron a una pareja de hondureños identificados como Ronnie Valdés, alias El Catracho, quien según las investigaciones lideraba una estructura criminal vinculada al sicariato en la localidad, y su pareja identificada como Elvia. El hecho ocurrió en el domicilio de la pareja, esto en el sector de Cambote, Guatemala. Las autoridades capturaron a 4 presuntos responsables minutos después de haber cometido este crimen. Tras la persecución se recuperó también el vehículo robado de las víctimas. Los hechos ocurridos mientras ambos ingresaban ya o ingerían, mejor dicho, las bebidas alcohólicas.
Y por otro lado, se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre identificado como Anuar Josué Gutiérrez, de 24 años de edad, en el Boulevard del Norte, a la entrada de la colonia Las Torres, en Choloma Cortés. Según la información preliminar, el ciudadano había perdido la vida de manera violenta con un objeto cortopunzante tipo piedra que le provocó lesiones en el rostro. Y en otros temas, el sobreseimiento provisional a favor de Yosari Valle Aguilar, hija de Arnulfo Valle, sigue generando dudas, luego que el perito clave que debía presentar una prueba de audio no compareció ante la audiencia. Ahora la Corte Suprema de Justicia ordenó investigar la resolución judicial que permitió que recuperara su libertad. La decisión judicial que dejó en libertad provisional a Yosari Yasmín Valle Aguilar no solo abrió debate. La Corte Suprema de Justicia ordenó investigar las actuaciones del juzgado que otorgó el sobreseimiento provisional a la hija de Arnulfo Valle. Se ha establecido por parte de la Supervisión General esta instrucción en la cual se debe investigar las razones de esta decisión, sobre todo considerando que había una prueba que debería ser sostenida y no hubo ese sostenimiento de la misma de acuerdo a lo que ha sido establecido. Desde el juzgado en materia de corrupción se detalló que el perito debía presentar los audios que supuestamente vinculaban a Valle Aguilar con el asesinato de 3 personas, un hecho ocurrido en 2016 en Santa Rosa de Copán. Sin embargo, al no comparecer ante el tribunal, la prueba quedó sin sustento técnico. Un perito, el cual no se hizo presente pese al llamado que le hizo el tribunal a este ciudadano. Se dejaron de escuchar los audios, que era una prueba fundamental para acreditar la participación de un posible de esta ciudadana en los hechos que se le atribuyen, que es un asesinato. Por otra parte, expertos legales consideran que es necesaria una investigación debido a que el caso abre muchas interrogantes. Recuérdese que los peritos están adscritos al Ministerio Público, entonces la responsabilidad tiene que ser de la Fiscalía, saber el por qué este perito no llegó, saber si tenía un dictamen y por qué no lo fue a ratificar sería muy importante. Es muy difícil establecer o decir que el juez estuvo confabulado, podríamos decir nosotros que no. ¿Por qué? Porque el juez no ordena el peritaje. Aunque Yosari Valle recuperó su libertad, el caso no queda cerrado. La Fiscalía aún tiene 5 años para reforzar las pruebas y solicitar una audiencia de prosecución, además de contar con 3 días hábiles para presentar un recurso de apelación. En Cámara de Ángel Maradiaga les informó Berenice Amaya. Cambiamos completamente de tema. Los productores y economistas alertan que la falta de lluvias ya impacta los cultivos y eleva el precio de los alimentos, mientras millones de hondureños podrían enfrentar una inseguridad alimentaria para finales del 2026. En zozobra e incertidumbre se mantienen productores tras registrarse una sequía que está amenazando al menos a 90 municipios, donde señalan el país podría estar a las puertas de una crisis alimentaria. Municipios que ya fueron declarados de alto riesgo con este tema de la sequía y el fenómeno del superniño, y las posiciones que están teniendo los productores, que algunos ya se están movilizando sobre el tema porque hay que potenciar el tema agrícola. Mire, ya este fin de semana ya hay incrementos en el maíz blanco. La carga de maíz de 1.400 sube a 1.440 con 40 lempiras de incremento. La sequía está impactando directamente a los vendedores agrícolas, quienes señalan la escasez de algunos productos están incrementando su precio, que posteriormente serán trasladados al bolsillo de los hondureños. La papa está a 15 lempiras, la cebolla 15, el tomate a 15 la libra, la yuca subió. La yuca estaba a 10 la libra, supuestamente hoy está para dar a 15 la libra, porque supuestamente por lo que no ha llovido, dicen que no hay producción mucha. Ahí el limón, siempre el limón se mantiene. Economistas piden a las autoridades generar medidas para combatir los desafíos durante cambios climáticos críticos, ya que enfatizan la crisis hoy por hoy simboliza un riesgo para todos. Seguridad alimentaria, porque si no hay producción en relación a todo lo que es los alimentos, se va a tener que recurrir a importar.
y eso pues va a agudizar toda una serie de problemas que ya vienen arrastrándose en relación a temas de canasta básica, en el aumento de la canasta básica. Más de 2.2 millones de hondureños podrían enfrentar inseguridad alimentaria a finales de 2026 en medio de los efectos de la sequía y falta de acciones urgentes por parte del gobierno y el retraso en la adaptación del sector agrícola al cambio climático. Con imágenes de Luis Sosa, les informó Gabriela Plata. Y a propósito, el alto precio de la carne de res comienza también a golpear el bolsillo de miles de familias hondureñas, al punto que muchos capitalinos aseguran que han dejado ya de consumirla porque no pueden costearla. Actualmente la libra alcanza hasta los 86 lempiras debido a la escasez y provoca también, o mejor dicho, provocada por estas sequías que está afrontando Honduras. Otro golpe al bolsillo de los hondureños. La carne de res aumentó 2 lempiras y los vendedores se encuentran sumamente preocupados debido a que los capitalinos ya no consumen este producto. En los mercados como la Feria del Agricultor, la libra ya alcanza hasta los 96 lempiras y muchos ciudadanos aseguran que comer carne es un lujo. La poca que compran apenas les alcanza para menos de 15 días. Entonces sí lo sentimos un poco caro en nuestro bolsillo allá porque los sueldos no los aumentan y todo aumenta. No, sí, ahora antes comprábamos lo que comprábamos antes para un mes, ahora para 15 días, ya no ajusta. Todo va para abajo y los sueldos nada, entonces. Ocupante. ¿Cuál es el llamado que usted hace a la autoridad? A las autoridades que regulen precios, que traten de dar empleo. Yo llevo 12 libras ahí para mí. ¿Y le está rindiendo más o le está rindiendo menos? Menos, sí, nada. Como pollo revuelto y de res. Y acá casi para la carne casi no lo da. Ya no, sí, muy caro. Pero detrás del aumento también hay otra realidad. Los vendedores explican que la sequía está golpeando fuertemente al sector ganadero y muchas vacas no tienen suficiente pasto ni agua. También que el ganado se está muriendo de la sequía. Ustedes saben las temperaturas que han habido y de eso ha tenido mucho que ver también. Y también por los insumos, ¿me entiendes? Que necesitan para poder engordar el ganado. Es tremendo, todo se ha incrementado, todo se ha disparado y nosotros aquí estamos preocupados porque tú sabes que aquí en la Feria del Agricultor no vendemos como nosotros queremos vender para poder, ¿me entiendes? Sacar también para el pan de cada día. Valían a 24. Ha estado subiendo de 2 lempiras, pero no sé hasta dónde vamos a llegar ahí, solo Dios sabe. Otros sí, todas las semanas, así como la gasolina. Los ganaderos los van subiendo todas las semanas, estamos sufriendo ahorita, solo Dios con nosotros. Sí. Uno la sequía y otro el transporte, porque la gasolina está cara, subiendo cada día, todas las semanas le van subiendo, entonces los que traen el ganado le van subiendo porque ellos pagan transporte. La falta de lluvias está provocando esta situación en el país, la escasez de carne y los precios elevados. En Cámara de Ángel Maradiaga les informó Berenice Amaya. Y las autoridades en salud en San Pedro Sula han expresado preocupación por la baja cobertura de vacunación contra el sarampión luego de confirmarse el primer caso importado de la enfermedad en Honduras. Sí, hacerle un llamado a la población. La vacunación continúa en puntos fijos este sábado y domingo. El día sábado en la Gran Terminal, en la UTH y Diunsa San Fernando, y el día domingo en la Gran Terminal. También informarles que el Centro de Salud Miguel Paz Barahona atiende vacunación sábados y domingos de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Tenemos un promedio de cobertura de 5% en 2 semanas que llevamos de jornada y realmente la inmunidad se logra con el 95% de vacunación. Si la enfermedad se complica, sí pueden. Y por otra parte, el Colegio Médico de Honduras ha asegurado que se encuentran en una emergencia gremial tras este comunicado emitido hace algunos minutos, donde aseguran que a todos los agremiados que debido a la retención o a la no retención por la planilla en la CESAL a partir del mes de mayo, las cuotas colegiales y las de préstamos deberán ser canceladas directamente y por cada afiliado a través de los canales de pago autorizados. La cuota colegial mensual vigente corresponde a un valor de 564 lempiras. Asimismo, los agremiados que mantienen préstamos activos deberán realizar sus pagos correspondientes para evitar una mora.
Los pagos pueden efectuarse mediante ventanilla bancaria, transferencia bancaria, botones de pago autorizado, y ellos pues emiten las formas y sobre todo las instituciones bancarias por el cual deben hacer efectivo cada uno de estos pagos. Al momento de realizar su depósito o transferencia deberán colocar su número de colegiado y la fecha de transacción. Posteriormente deberán enviar su comprobante de pago vía WhatsApp a los números del departamento o recuperaciones, donde también podrán realizar las consultas relacionadas con las cuotas colegiales, préstamos y confirmación de pago. Y en otros temas, la ministra de Educación, Arely Argueta, ha dicho que el impasse que ocurrió con la ministra de Educación de El Salvador se debió a que no se cumplieron con los protocolos de seguridad, pero espera que se pueda continuar trabajando con las autoridades del país hermano, luego que finalmente se pudo ya entregar estos kits a más de 2,000 niños, de los cuales El Salvador ha dicho tienen doble nacionalidad. Estamos apoyando la economía del padre de familia para que todos estos niños, niñas, jóvenes que están en edad escolar puedan estar en los centros educativos. Grandes retos tenemos, ¿verdad? Nosotros como Secretaría de Estado, recordemos que no tuvimos una transición, sin embargo vamos avanzando en la entrega de textos, por ejemplo. Ya tenemos varios departamentos, 5 departamentos ya con textos entregados. Tenemos la merienda escolar, que ya está la segunda remesa, que sabemos nosotros que la merienda escolar es tan importante para la salud de los niños, niñas, jóvenes que están en los centros educativos, y así también estamos avanzando con algunas madres en algunos proyectos también. En otros temas, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, realiza una visita en El Salvador con el objetivo de conocer de cerca el funcionamiento de la Asamblea Legislativa de este país y así fortalecer los lazos de cooperación entre ambas naciones. Bueno, contento de hacer esta visita en la Asamblea de El Salvador, recibido por el presidente Ernesto Castro, un hermano del Congreso salvadoreño. Hemos venido a fortalecer los lazos entre ambas naciones, entre ambos congresos, y poder trabajar institucionalmente en temas de interés de ambos pueblos y también de interés estricto de Honduras, poder trabajar comisiones en temas de seguridad, en temas de turismo, en temas de modernización de ambos poderes del Estado, en temas de inversión. Esta reunión muy positiva para favor de Honduras, porque aprendemos, conocemos las buenas prácticas de éxito en diferentes temas que ha tenido nuestra hermana República de El Salvador y temas que podemos llegar a implementar en Honduras. Nos vamos con respuesta y nos vamos con lazos fuertes entre ambas naciones. Hasta aquí con las noticias. Gracias por habernos acompañado. Esperamos tengan un feliz fin de semana. Que descansen.